Para finalizar, a Nasira El Adri El Yousfi, natural de Benihamed, pequeño pueblo rural de la provincia de Sahagún, Marruecos, que con 6 años llegó a Oldecona, Tarragona, en 1996, y 13 años después, siendo alumna de segundo curso de bachillerato en el Instituto de Enseñanza Secundaria Manuel Sales y Farré de Oldecona, participó en el 22º Certamen Jóvenes Investigadores del año 2009, con el proyecto de investigación titulado La literatura popular del Nord de Marroc, trabajo que recibió el primer premio de Artes y Humanidades y fue seleccionado para participar en el European Union Contest for Young Scientists, celebrado en Lisboa en septiembre de 2010, libro que actualmente ha sido publicado. Actualmente es estudiante de tercer curso del grado en Derecho en la Universidad Pompeu y Fabra de Tarragona, donde también ha realizado los 2 primeros cursos del grado en Relaciones Laborales. Nasira, por favor. Señores, señoras, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Primero en Málaga y después en Lisboa viví las 2 mejores experiencias de mi vida. En el certamen obtuve el primer premio de Artes y Humanidades, premio que nunca me hubiera imaginado ganar, y mucho menos lo que vino después, la gran oportunidad de participar en el 22nd European Contest for Young Scientists. He aprovechado al máximo estas oportunidades, tanto como aproveché en su día realizar un proyecto sobre un tema que me habían hecho creer que tenía tan poco valor que no era digno de ser investigado: la literatura popular del norte de Marruecos. Imagínense, mi abuelo me dijo que si me empeñaba en investigar sobre algo tan fantástico como los cuentos de tradición oral, que merecía un suspenso. Menos mal que mi abuelo no forma parte de ninguno de los jurados que me ha evaluado. Si no, poca vida hubieran cobrado los protagonistas de mi recopilación. Gracias a los premios que he recibido por el proyecto, le he podido demostrar lo importante valor que tienen los cuentos, las historias y las fábulas. Y es que cuando inicié mi investigación me propuse 4 objetivos claros: investigar, recopilar, documentar y difundir. Mi cuarto objetivo empezó a cumplirse en el certamen y se ha consolidado por fin con la publicación del trabajo. A lo largo del certamen conocí a muchos jóvenes de todo el territorio español y europeo que, como yo, vivían intensamente la pasión de la investigación. Aprendimos muchísimo y de la mejor forma. Cada día que alguno de mis compañeros exponía su trabajo, aprendía. Ver su trabajo y escucharles me aliviaba. El futuro tiene muy buena pinta. Hay que seguir formando a los jóvenes, todos los jóvenes. Participar en el certamen me ha cambiado la vida y la visión que tengo de ella. Me ha dado mucha confianza en mí misma, me ha motivado para luchar por el futuro que quiero y superar todos los obstáculos que me pueda encontrar por el camino. Me ha hecho más crítica, más exigente y aún más soñadora. Me enseñó que con esfuerzo, constancia, dedicación y mucho sacrificio puedo conseguir todo lo que me propongo. Es por eso que una vez finalizado el certamen, automáticamente tomé conciencia de lo que toda esa semana había supuesto para mí y lo que me rodea. Nada volvió a ser igual. Salí del certamen comprometida y totalmente entregada a enseñar de alguna forma lo que había aprendido. Desde ese día lucho incansablemente para explicar a todos los jóvenes que somos extraordinarios y que si yo pude derrumbar muros, ellos también. Aprendí que las limitaciones y las barreras están en nuestra mente. No importa que me llame Nasira y que me apellide El Adri El Yousfi. Tampoco importa que haya nacido en Benihamed, en Marruecos. Lo que realmente importa es el contenido del trabajo y no el color de la tapa. Es por todo esto que colaboro con entidades motivando a los adolescentes a terminar sus estudios y construir el futuro que sueñan, porque está en sus manos hacer de su sueño una realidad. También doy charlas en institutos con el fin de motivar a los jóvenes a seguir formándose y, además, por muy triste que sea, romper tópicos y prejuicios sobre inmigración, que a estas alturas aún son necesarias y no debería serlo.
Para concluir, Chus, lo siento, pero por muchas instrucciones que me hayas dado de centrarme solo en mi experiencia, no puedo bajar de este estrado sin antes darte las gracias a ti y a todo el equipo que hace y ha hecho posible que jóvenes como yo sigamos soñando. Y es que solo soñadores como vosotros hacen posible soñadores como nosotros. Tened por seguro que si en un futuro llego donde quiero llegar, será gracias a vosotros. Sin vuestro gran empujón, Nasira nunca se hubiera atrevido a decir y hacer muchas de las cosas que dice y hace. Muchísimas gracias de todo corazón. Espero que la próxima vez, en el aniversario de oro, os pueda explicar mi sueño cumplido. Muchas gracias. Gracias, Nasira. Gracias por tus emotivas palabras también. Y con esto finalizan las intervenciones de los jóvenes. José Luis.